Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos llaveros con forma de cactus. Son muy fáciles de tejer, se requiere muy poco hilado para tejerlos. Pueden utilizar todos los tonos de verde que tienen en su casa. Yo estuve utilizando eso con lana acrílica. Utilicé un ganchillo de 4 milímetros. También vamos a estar utilizando esta argollita de llavero para poder colgarla, ¿sí? Miren qué bonito que es, les voy a mostrar, ¿sí? Es como, podríamos decir, un cactus más plano, pero igualmente vamos a estar utilizando un poquitito de relleno, vellón siliconado, para rellenar un poquito el cactus. Así que vamos a necesitar 3 colores de hilados, porque uno va a ser para la flor, otro color para el cactus, un tono de verde o el color que ustedes quieran hacer el cactus, y también un color para la macetita. También vamos a necesitar la argolla de llavero, tijeras, aguja lanera, un ganchillo de 4 milímetros y vellón siliconado. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Yo también lo voy a tejer con lana acrílica, pero pueden tejerlo con hilo de algodón o con el hilado que a ustedes más les guste. Bueno, acá les cuento que les mostré este. Miren qué tamaño tiene, es muy pequeñito, entra en mi mano, así que ustedes ahí se dan cuenta el tamaño que tiene este llaverito. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Vamos a comenzar tomando el color verde o el color que elegimos para hacer el cactus y vamos a empezar a hacer el cuerpo del cactus. Vamos a levantar 12 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora voy a levantar 2 cadenas más. 1 y 2. Ahora contamos 1, 2, 3. En la tercera cadena tomo lazada, me meto y hago una media vareta o un medio punto alto, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer punto por punto. Entonces vamos a hacer en cada uno de estos puntos media vareta doble. Así que vamos punto por punto y realizamos media vareta. Y así hasta que completemos todos los puntitos, ¿sí? Una vez que hemos completado toda la vuelta, vamos a levantar una cadena de altura y vamos a dar vuelta a la labor. ¿Y dónde vamos a tejer ahora? Vieron que el punto tiene como dos lados, el lado superior y el lado inferior, como si fuera una espiguita o una trencita. Bueno, nosotros vamos a tomar el punto de arriba, ¿sí? Vamos a tomar lazada, hemos hecho una cadena, tomamos lazada, vamos al primer punto y vamos a hacer medias varetas, solo tomando la hebrita superior del punto, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer a lo largo de todos los puntos. Hago esa media vareta tomando la hebra superior del punto. Y cuando finalizo, cuento si tengo los 12 puntos, ¿sí? Las 12 medias varetas. Una vez que hemos finalizado la vuelta y hemos contado que tenemos los 12 puntos, volvemos a hacer una cadena de altura y volvemos a girar la labor. ¿Y qué hacemos nuevamente? Hicimos una cadena, tomamos lazada, nos vamos al primer punto y lo que vamos a hacer es medias varetas tomando la parte superior del punto. Y esto lo vamos a hacer. ¿Cuántas veces? Los vamos a hacer por 7 vueltas. Y recuerden que
pueden ir contando los puntos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces el último punto es el que muchas veces no se teje. Entonces, si nosotros no tejemos ese punto, ¿qué estamos haciendo? Disminución. Entonces no nos va a quedar igual la cantidad de puntos que necesitamos, ¿sí? Para hacer el cactus. ¿A qué me refiero con el último punto? Este lo voy a desarmar porque no me salió. A este que está aquí, ¿sí? ¿Vieron? Aquí parece que terminó, pero no. Hacemos aquí este último puntito y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Entonces, esto mismo que hicimos en estas vueltas, que tomamos la hebra superior, lo vamos a hacer por 7 veces. Aquí tenemos 1, 2, 3 vueltas y tenemos que hacer 4 vueltas más, exactamente igual como hicimos estas dos. Yo voy a tejer eso y les muestro cómo continuamos. Una vez que hemos completado las 7 vueltas, vamos a cerrar este cactus, ¿sí? Porque este cactus es plano y lo que hacemos nosotros es unir esta pieza con la otra y cerrarlo. Entonces con eso vamos a formar el cactus. Primero vamos a hacer un punto deslizado uniendo las dos partes, ahí. Y luego vamos a volver a meternos en ese punto y vamos a volver a hacer lo mismo que hacíamos hoy. Tomar la hebra superior de los dos lados y hacemos un punto deslizado. Tomamos una hebrita que queda de este lado y la hebra superior de la cadenita o del punto completo que queda del otro lado. De este lado solo queda una hebrita, así porque es el comienzo, y aquí tomamos la hebra superior del otro lado. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de todos los puntitos, ¿sí? Una vez que cerramos todo esto, cortamos el hilo un poco largo porque nosotros vamos a coser la parte superior del cactus, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a hacer todos los puntitos. Como vieron, es muy fácil de tejer. Pueden usar todos esos restos de hilado que siempre tenemos en casa y está buenísimo para usarlo. Lo podemos usar como un regalito para estas fiestas, ¿sí? Así que esto es lo que vamos a hacer en todos los puntos. Ya estoy por finalizar. Hacemos este último punto con este de aquí. Bien, entonces nosotros ahora lo que hacemos es hacer un nudito, cortamos el hilo y cerramos. Y el cactus ahora lo vamos a abrir para que la parte de la costura quede para arriba, ¿sí? Entonces miren qué bonito que quedó de este lado y de este otro lado el cactus. Ahora, para que le demos una formita más redonda, vamos a tomar la aguja lanera y vamos a dar unas puntaditas. ¿Dónde damos puntaditas? En una de las hebritas de arriba vamos pasando y vamos tirando un poquito, ¿sí? Ajustando. Seguimos girando, tomamos una hebrita solamente. Esto no va a hacer fuerza para nada, ¿sí? Solamente le vamos a colgar aquí arriba la parte del llaverito, así que es... Y entonces una vez que vamos haciendo eso, vamos tirando un poquito del hilo para que esto se vaya frunciendo. Muy bien, una vez que hemos logrado cerrar toda la vuelta, ¿sí? Y realizar ese cierre en todos los puntos, vamos a hacer nudito
y esconder la hebra por dentro, ¿sí? Porque ya esta hebra de color verde ya nosotros no la vamos a utilizar más. Hacemos un nudito, ¿sí? Y escondemos la hebra por dentro. Entonces yo voy a hacer eso, voy a hacerlo por detrás, voy a buscar que sea uno de los lados que no se vea y pasamos por aquí el hilo por dentro. Podemos cortar el hilo y si no, dejamos este hilo para relleno, ¿sí? No hay ningún problema. Lo volvemos a meter para adentro y ya lo utilizamos como relleno. Si quieren lo cortan, ¿sí? Pero si no, ya lo pueden dejar aquí como relleno. Y utilizamos un poquitito más de relleno porque recuerden que es un cactus plano, no es tan redondito. Si ustedes lo quieren hacer redondito, tranquilamente lo pueden hacer porque da para que sea más redondito. Pero yo lo hice para que sea un cactus más planito, ¿sí? Entonces, vamos a elegir cuál de los dos lados queremos que sea el frente y ese va a ser nuestro frente. Aquí ya estaría hecho el cactus. Ahora vamos a hacer la macetita y luego vamos a hacer la florcita. Tomamos el color marrón o el color camel que hemos elegido para hacer la macetita y vamos a hacer 3 cadenitas, porque dentro de estas 3 cadenas que vamos a formar un arito uniendo la primera con la última cadena, vamos a hacer un punto deslizado y hacemos un arito. Si ustedes tienen ganas de comenzar a hacer esto con un punto deslizado o un anillo deslizado, un anillo mágico, lo pueden hacer, ¿sí? Levantamos 2 cadenas de altura y aquí dentro del arito que hemos formado o del anillo mágico, ¿sí?, que elegimos hacer, hacemos 10 medias varetas. Una vez que finalizamos los 10 puntos, lo que vamos a hacer, como siempre, es contar a ver si los tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ay, ya! Se me fue. A ver si los cuento otra vez. Ya lo conté, con las 2 cadenas serían 10 medias varetas. Bien, entonces, una vez que hemos hecho los 10 puntos, en las 2 cadenas del comienzo, que sería nuestro primer punto, ¿sí?, ahí vamos a hacer el punto deslizado para cerrar la vuelta. Entonces ahora lo que vamos a hacer en esta segunda vuelta es levanto 2 cadenas de altura, pasamos al siguiente punto y hago una media vareta. Y ahora vamos a hacer un aumento, o sea, 2 medias varetas en el mismo lugar. En el próximo, una vareta sola. Y en el próximo, un aumento. En el próximo, una vareta sola. Y en el próximo punto, un aumento. En el próximo punto, una vareta sola. Y en el próximo hacemos un aumento. Y ese aumento lo vamos a hacer hacemos una vareta y el aumento lo vamos a finalizar con el primer punto que hicimos, ¿sí? Y así hemos finalizado toda la vuelta. Una vez que finalizamos toda la vuelta, vamos a finalizar con 15 puntos. Entonces, vamos a las 2 cadenas de altura que hemos hecho al comienzo, que sería nuestra primer media vareta, y hacemos un punto deslizado, cerramos la vuelta. Ahora volvemos a levantar 2 cadenas, ¿sí? Porque recuerden, bueno, es que hemos cerrado con un punto deslizado y vamos a levantar 2 cadenas de altura.
Ahora vamos a hacer un punto en cada punto. Entonces vamos a tener 15 puntos, ¿sí? Entonces vamos a hacer una media vareta en cada punto que nos encontremos disponibles. Y esto lo vamos a hacer esta vuelta y la siguiente. Entonces hacemos 15 puntos y en la próxima vuelta otros 15 puntos más tejidos de esta forma. Luego vamos a hacer otros puntos tomando el punto de otra forma, ¿sí? Bien, entonces hacemos todas medias varetas. ¿Sí? Hasta que completemos toda la vuelta. Cuando completamos toda la vuelta, lo que vamos a hacer es tomar ese primer punto y cerrar con un punto deslizado. Volvemos a levantar 2 cadenas de altura y volvemos a tejer punto por punto 15 medias varetas. Yo voy a tejer eso y les muestro. Una vez que finalizamos la vuelta, hacemos un punto deslizado y ahora sí, levantamos 2 cadenas de altura y vamos a hacer este bordecito que tiene aquí el cactus este. ¿Vieron que tiene como un bordecito? Bueno, ese es el bordecito que vamos a hacer ahora. Son también 15 medias varetas, pero están tomadas de otra forma, ¿sí? Bueno, vieron que nosotros cuando hicimos el cactus tomamos la hebra superior. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo contrario. Vamos a tomar la hebra inferior para hacer esto, ¿sí? Entonces, hicimos las 2 cadenas de altura, tomamos la lazada y vieron que aquí el punto tiene la parte superior y la parte inferior. Bueno, tomamos esta parte para tejer la media vareta, ¿sí? Entonces, y eso lo vamos a hacer en cada uno de los 15 puntos que nos quedan. Entonces, tomo la hebra inferior, la hebrita de abajo del punto, al contrario de lo que hicimos hoy. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a lo largo de todos los puntos. Es lo mismo, punto por punto, sin saltearnos ninguno. Si quieren pueden ir contando para ver si están tejiendo todos los puntitos. Cuando llegamos al último punto, como siempre, vamos a la segunda cadenita del primer punto, la primera media vareta, y vamos a cortar un hilito largo porque con este hilito vamos a coser el cactus. Vamos a hacer el punto deslizado y ya directamente tomamos la aguja lanera, ¿sí? Si ustedes tienen ganas de hacer esta parte pegándola, buenísimo, lo hacen pegándola. Pero sí dejen una hebrita larga porque nosotros ahora tenemos que hacer un nudito y esconder los hilos. Bien, vamos a pasar para este lado y vamos a hacer un nudito. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el cactus así como está. Vamos a dejar sin relleno esta macetita. Si la quieren rellenar no hay ningún problema y van a elegir cuál es el lado que ustedes quieren que quede del derecho del cactus. Igualmente es reversible, se va a ver de los dos lados, no hay ningún problema, pero ustedes eligen cuál quieren el que sea del frente. Entonces esto luego se va a dar vuelta, ¿sí? Y va a quedar así. Por eso al tejerlo de esta forma, esto va a quedar así. La macetita va a quedar así de pequeñita. Si ustedes quieren que esta macetita quede un poquito más grande, le dan más vueltas. O sea, realizan más vueltas de 15 medias varetas y luego, cuando desean hacer este borde, lo hacen en la última vuelta que van a tejer, ¿sí? Siempre con la misma cantidad de puntos, pero toman en un lugar diferente el punto, ¿sí? Bien, entonces esta macetita va a quedar pequeñita como quedan estas macetitas. Entonces, ponemos bien adentro el cactus, ¿sí? Bien adentro, ¿por qué? Porque nosotros ahora vamos a pasar, vamos a hacer un cachito así, vamos a correr el hilo para acá. El hilo no, perdón, sí, el hilo y también la macetita. Entramos bien todo lo más que podemos el cactus. Entonces, vamos a dejar este margen sin tejer, sin coser con la aguja, perdón. Y vamos a empezar a pasar para un lado y para el otro esto. Total, esta costurita no se va a ver.
no se preocupen. Entonces, van pasando, ¿para qué? Para que nosotros estemos cosiendo en este momento el cactusito abajo. O sea, estamos pasando la macetita, ¿sí? Yo paso por completo y voy para acá, paso y paso para este otro lado. Vuelvo a ponerme por aquí y voy a pasar por completo para este lado. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta macetita, ¿sí? Son unas puntaditas muy fácil que le vamos a dar para que tome el cactus y la macetita. Entonces, una vez que hicimos eso, le dimos unas puntaditas, hacemos un nudito, escondemos el hilo y lo perdemos por dentro. ¿Sí? Pasamos. Bien, y ahora sí vamos a cortar el hilo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dar vuelta la macetita. Dar vuelta ese pequeño bordecito que queda, ¿sí? Y vamos a elegir cuál de los dos lados es el que nosotros elegimos para que sea la parte de adelante y cuál queremos que sea la parte de atrás. Bien, miren qué bonito que quedó este hermoso cactus y que ya directamente está cosido con la macetita. Entonces ahora lo que le vamos a hacer es la florcita. Vamos a buscar el color que elegimos para hacer la flor. Esta flor es muy sencilla, hacemos un anillo mágico y vamos a levantar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Nos metemos nuevamente dentro del arito y vamos a hacer un punto deslizado. Aquí tenemos el primer pétalo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me meto dentro del anillo o del arito y hago un punto deslizado. El pétalo número 2. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez me meto adentro y realizo un punto deslizado. ¿Y esto cuántas veces lo vamos a hacer? 1, 2, 3, 4, 5. Lo vamos a hacer por 5 veces. Si tienen ganas de hacerlo por 6, lo pueden hacer tranquilamente. 1, 2, 3, 4, 5. Me meto y hago un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Cuando finalizamos los 5 pétalos, cortamos un hilito y vamos a estirar hacia arriba. Ajustamos un poquito y nos vamos a meter para adentro. Ese hilo largo lo vamos a meter para adentro del arito. Y ahora vamos a ajustar bien el arito, ¿sí? Y vamos a hacer nudito. Y una vez que hemos hecho el nudito, lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Yo lo que hago es ajustar bien acá, pero también con este hilo cortito realizo 1 o 2 nuditos más. Y luego esto sí lo cortamos al ras. Esto va a quedar para dentro de la flor. Le dejamos un poquitín. Y este hilito lo vamos a utilizar para coserlo en el cactus, que es lo que vamos a hacer en este momento. Siempre quiero enhebrar la aguja del lado que no es, pero bueno, esas son cosas que pasan. Bien, entonces, una vez que nosotros ya tenemos el cactus formadito, vamos a elegir cuál es el lado que nosotros queremos que sea el del frente, ¿sí? Entonces, yo voy a elegir este lado y le voy a poner la florcita. La ponemos donde nosotros tenemos ganas, ¿sí? Vamos a primero hacer una puntadita y luego pasamos otra vez por ese espacio como para que quede ajustada la flor. Y entonces ahora nos vamos a meter en cualquiera de los petalitos de la flor por detrás, ¿sí? Nos metemos y vamos a ver si nos podemos meter en el centro de la flor o en algún otro lado, ¿sí? Y pasamos. Entonces volvemos a meternos aquí donde está el cactusito,
tomamos un poco del color verde y hacemos un nudito. Una vez que hemos ajustado bien esto, ya está. Tranquilamente, esto lo podemos enviar hacia adentro del cactus y lo sacamos por uno de los lados. Espero que quiera salir. Ahí está, muy bien, ya salió. No quería salir el color. Bien, cortamos el hilo al ras y si queda un poquito de hilo no pasa nada porque esto, ven, estiran un poquito hacia adentro y ya estaría completo. Yo le voy a colocar el llaverito que lo pueden coser o con unas pincitas que tengan la pueden colocar el llavero. Yo voy a colocar el llavero y ya les muestro cómo queda. Y aquí estaría finalizado este hermoso cactus. Espero que les haya gustado. Es muy bonito, se los voy a mostrar de todos los lados. Es muy hermoso. Espero que tejan muchos de ellos, que los utilicen como un llavero o si quieren también se puede utilizar como un adorno para el arbolito también, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar un poquito los otros que tienen otro color. Miren lo bonito que queda, ¿sí? Este es un color verde muy lindo, este también. Le van cambiando el color de la flor, entonces van utilizando diferentes colores que tienen. Este parece negro, pero en realidad sí queda muy oscuro. Es un, podríamos decir, un verde inglés. Este es otro verde también muy bonito. A veces uno teje con colores que después cuando los ve en la cámara resulta que son diferentes a los colores que uno los ve en vivo y en directo, por decirlo así. Bueno, este es un color verde agua muy bonito. Bueno, espero que les haya gustado, que los tejan o por lo menos que algo de esto les haya servido de utilidad, de idea, para que esto lo puedan utilizar de souvenir, para regalar, para estas fiestas, para tejer, para utilizar restos de hilos que seguro que todos tenemos en casa. Les doy muchas gracias de corazón, espero que les haya gustado. Gracias por compartir los videos, gracias por suscribirse al canal, gracias por sus me gusta y también recuerden que subo videos para las personas que tejen con la mano derecha y también con la mano izquierda. Y recuerden también que los subtítulos los pueden desactivar. También tengo un video de cómo les comparto cómo desactivar los subtítulos. Les doy muchas gracias de corazón y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.